Hola, pues continuando con el tema de Carlos Salinas de Gortari. Ya hablábamos en ocasión anterior de cómo se llevó a cabo lo que fue pues su destape, o sea, su designación por dedazo de parte de Miguel de la Madrid, que lo convirtió en el candidato del PRI a la presidencia de la República y que en una elección muy controvertida le gana a Cuauhtémoc Cárdenas y empieza el deterioro del sistema político mexicano de partido único, de manera tal que vienen grandes modificaciones a las leyes y al mismo sistema, dándole paso al reconocimiento a los partidos políticos minoritarios. Surge los plurinominales, surge la ley de organizaciones políticas de los partidos políticos y organizaciones, la LOPE, y luego surge la credencial de elector, y surgen los organismos ciudadanos, es decir, que las elecciones las organizan los más ciudadanos que no sean desde la Secretaría de Gobernación y que no sea el gobierno juez y parte apoyando a su partido. Entonces, es muy curioso y anecdótico porque esto que sucedió en 1988 y que transitó pues hasta 1994, que es cuando termina Salinas de Gortari, ahora en el presente, en el 2022, si nos vamos en el túnel del tiempo viajando, lo quieren revivir, quieren manejar casi todo poniendo a los consejeros electorales. Antes no existía la credencial de elector con fotografía, imagínense ustedes, llegaban ahí con un nombre X y pues le ponían que sí y hacían las machincuepas que fueran necesarias para ganar tramposamente. Y ahora, pues como que se quiere volver al pasado, ¿no? Quieren que todos los que estén en el INE, en el Instituto Nacional Electoral, que es el hijo del IFE, Instituto Federal Electoral, quieren que todos sean electos por el pueblo. Sí, Chuy, pocas palabras, impuestos desde el partido en el poder para manejar, manipular o hacer lo que sea con las elecciones. Pero volviendo un poco a las cosas que sucedieron en la época de más o menos por allá en 1982, 88, en aquel entonces se da el destape de Carlos Salinas de Gortari como candidato a la presidencia de la República, pero allá en Sonora, en mi tierra, por supuesto, los candidatos a senadores eran Luis Donaldo Colosio, que también es el coordinador de campaña de Carlos Salinas de Gortari, y Manlio Fabio Beltrones. Los dos ya habían sido diputados federales y entonces como tales pues hicieron una fórmula que pues localmente arrasaron literal en las elecciones. Y a la postre, después de eso, ellos entraron como el 1 de septiembre al Senado, pero el 1 de diciembre, Manlio Fabio Beltrones fue designado subsecretario de Gobernación por Carlos Salinas de Gortari. Y luego, meses después, Luis Donaldo Colosio fue electo presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, siendo senador allá en la Ciudad de México, y eso pues lo catapultó para hacer una carrera nacional con toda la fortaleza de ser un dirigente nacional del partido y después secretario de Desarrollo Social, que es de donde salió como candidato a la presidencia de la República. Entonces, en aquel entonces, en esos años, yo recuerdo porque andaba en la organización juvenil y me tocó las grandes recepciones que se hacían a los candidatos. Recuerdo pues que el presidente del PRI era Bulmaro Pacheco, el presidente del PRI municipal era Javier Hernández Armenta, el gobernador era Rodolfo Félix Valdés. Yo recuerdo que estuve algunos meses ahí encargado junto con, más bien el encargado era Alberto Villescusa y yo estaba ahí atento a las cosas por mi relación con Guillermo Hopkins y a su vez con Luis Donaldo Colosio, producto de haber participado como coordinador de su campaña en Hermosillo. Entonces, pues son cosas que
que te vas acordando, ¿no? Cómo vas teniendo responsabilidades. Y también recuerdo cómo, estando como dirigente juvenil, tuve la oportunidad de tener un cargo en el servicio público con un hombre excepcional, el secretario de Salud, el doctor Filiberto Pérez Duarte, un extraordinario servidor público de quien fui director de comunicación social en esos años. Ya le estoy hablando a usted casi de los 90s, que fue muy interesante, muy atractivo. Fue en 1989, creo, hasta 1991, por ahí, o 90, a 90, porque fíjese que, rememorando un poquito, pues en 1990, precisamente con el apoyo de Luis Donaldo Colosio, y también de Alfonso Durazo Montaño, que era su secretario particular, estaban ellos en el PRI. Recuerdo que me recomendaron para que yo fuera delegado del Instituto Nacional del Consumidor y me mandaron con una señora que era la directora nacional del INCO, aquel del eslogan de regale afecto, no lo compre, y el de comparar precios y cosas de ese tipo, ¿no? Entonces me mandaron con una señora que se llamaba Margarita Ortega Rico. Fíjese que Margarita Ortega fue la primer candidata a gobernador de un estado del país donde el PRI perdió una elección a gobernador. Y a ella pues la compensaron dándole la Dirección Nacional del Instituto del Consumidor y ella a su vez me designó a mí delegado federal del Instituto Nacional del Consumidor allá en el estado de Sonora. Y en esa época, en la época pues de Carlos Salinas de Gortari, se le dio un auge tremendo al tema de la planeación, de hacer planes para todo. Todo estaba regulado porque se creó, recordado usted, la Secretaría de Programación y Presupuesto. Yo me acuerdo que la primera vez que escuché, pues como estudiante de administración pública y que veíamos los temas de planeación y todo eso y los sistemas, recuerdo perfectamente cómo en aquel entonces había un delegado en Sonora, el primero creo de la SPP, que se llamaba Salvador Ortiz Pérez, un señor ya mayor, pero después entró en Mundo Chávez Méndez, quien era sin lugar a dudas una de las gentes de mucha confianza de Luis Donaldo Colosio y estaba como delegado en Sonora y obviamente trabajando para su causa. Y recuerdo perfectamente bien cómo se dieron pues muchas otras cosas sumamente interesantes de las cuales pues uno se va recordando con el transcurso del tiempo y que bien vale la pena pues comentarlas para el anecdotario. Y para tener una secuencia lógica de todo esto, fíjese que cuando Carlos Salinas de Gortari era secretario de Programación y Presupuesto, ya tenía en sus filas, es decir, ya trabajaban para él, Guillermo Hopkins Gámez, que estaba en una dirección importante, la que firmaba los oficios con la que le da los recursos a los estados del país, entre ellos a Sonora, por supuesto, pero también trabajaba Ernesto Cedillo Ponce de León, que era pues fundamentalmente el secretario de Programación y Presupuesto con Carlos Salinas de Gortari, y que después ya veremos que más que ser destapado, pues fue quien sucedió a Colosio después de que lo asesinaron cuando fue candidato. Pero obviamente para no perder el hilo, próximamente voy a hablar exclusivamente de Luis Donaldo Colosio, de todo lo que hizo para llegar a la candidatura y desafortunadamente pues culminó con una bala en la cabeza en Tijuana, acabando con las posibilidades de tener un líder fuerte, auténtico, bragado, con los de estos bien puestos, con todas las características que en ese momento muchísimos millones de mexicanos consideramos que el país necesitaba para ponerle orden, regresar al progreso y atacar de raíz al crimen organizado, que son otras cosas que ya comentaré en su momento. Por eso también es importante dejar muy en claro cómo todo este grupo,
Ernesto Zedillo, el mismo Guillermo Hopkins, el mismo Luis Donaldo Colosio, obviamente Carlos Salinas de Gortari, todos habían estudiado en universidades en el extranjero, maestrías, doctorados. Donaldo estuvo en Austria, Hopkins estuvo en Estados Unidos, Zedillo por el estilo. Entonces, todo esto indica y nos da claridad de por qué la tendencia desde el gobierno había gente tecnócrata formado en el extranjero, más que políticos, y por eso es una de las razones de fondo real que acabaron con la política de crecimiento económico y estabilidad política que tenía el milagro mexicano que encabezaba el sistema político en ese entonces. Y como diría el maestro Gilberto Gutiérrez Quiroz, a quien le mando un cariñoso saludo, decía, este país aguanta eso y más. Y vaya que si lo estamos viendo, y eso que le estoy hablando a usted de los años 80, principio de los 90. Ahora estoy en el 2022 y está vigente la frase del maestro Gutiérrez Quiroz, este país aguanta eso y más. Saludos, nos vemos en el siguiente capítulo.